9 de la mañana, 5 minutos aquí en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires 25 grados 5, se está nublando. Puede llover algo entre la media mañana y el mediodía, después irá mejorando. No, Rocío, no te preocupes, cuando vos salgas vamos a detener la lluvia, porque seguramente... Ah, trajiste el paraguas y te lo olvidaste ayer. Sí, ya sé, tenés paraguas. Bueno, nos metemos en otro tema, porque como cada semana tenemos la posibilidad de escuchar a Miguel Ponce, que es experto en economía real, en comercio exterior, y ya está en línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, mi saludo a todos ustedes, ¿eh? Bien, acá todos listos para escucharte. A ver, estamos terminando el año, lo escuchamos anoche al presidente haciendo su balance en Tucumán. En un rato, a las 12 del mediodía, va a estar inaugurando la nueva sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba, ahí muy cerquita del aeropuerto. Y vamos a escuchar otro balance. Cada uno, ¿no es cierto?, hace sus balances y me parece que hay un balance de la economía real, hay un balance de los mercados. En estas horas, en estos dos últimos días, esta es una semana muy particular, yo diría que aquello que pensábamos y que muchos pensábamos que iba a ser un verano muy tranquilo, con el dólar retrasado, los flujos con tranquilidad, achicando la brecha, el carry trade gozando de su mejor salud, es decir, la generación, ¿no es cierto?, de colocación de dinero en los plazos o en los papeles argentinos para luego volver al dólar, y todo iba a seguir su curso. El siga-siga de la Molina, ¿no es cierto?, iba a continuar durante todo el verano. Sin embargo, ha habido algunos elementos, particularmente entre ayer y antes de ayer, que seguramente se va a reflejar también en el mercado de hoy con alguna mayor tranquilidad, que implican una triple Nelson sobre nuestra economía. ¿A qué me refiero? Primer asunto, la última conferencia del año de la Fed, de la Reserva Federal, indica que la política de tasa de los Estados Unidos ha entrado en aquella variación que adelantamos cuando yo estaba precisamente en Washington por el tema electoral, y todos comentaban que en caso de ganar Trump, esta política de baja de tasas permanente, 4 bajas al año, se iba a detener, primero a minorar y seguramente inclusive hasta podría marcar la tendencia inversa, es decir, una detención de la baja y luego posiblemente un alza. Esto rápidamente nos pega a nosotros desde varios lados. Primero, desde que los capitales que van hacia los países emergentes, en particular el nuestro, que nosotros estamos esperando las inversiones en vaca muerta, etcétera, por de pronto se ralentizan. Nadie dice que no va a ocurrir, pero se ralentizan. ¿Por qué? Porque esa suba o esa detención de la caída de tasas en Estados Unidos genera un efecto económico que se denomina vuelo a la calidad, flying to quality, es decir, salir de los emergentes y comprar papeles de la deuda de Estados Unidos, volver a colocarse en el mercado de Wall Street, digamos, ¿no es cierto?, para simplificar. Pero además tiene otra contrapartida, que es el segundo elemento que yo hablaba de la triple Nelson, la caída de todas las commodities, en particular la soja, nuestros granos, todos nuestros elementos exportadores, que son obviamente, como tenemos en claro, los únicas fuentes de dólares genuinos. La fuente genuina de dólares solamente es el saldo positivo de nuestra balanza comercial. Por lo tanto, nuestras exportaciones son un dato importante. Bueno, están en uno de los niveles más bajos de precios que podríamos haber imaginado. De aquellos 600 históricos, hoy estamos superando los 300 chirolas, y esta es una situación comprometida. El tercer elemento, dijimos uno, la suba de la tasa; segundo, la caída de la soja, en este caso como ejemplo de todo lo que ha caído; y el tercero, la devaluación de Brasil, la devaluación del real. Esto nos pega desde varios lados, de manera directa. El primero, el más evidente, el que más vamos a notar ahora, un saldo negativo de nuestra balanza turística que va a rondar los 5.000 millones de dólares, para que los que nos están viendo o nos escuchan o después reciben la distribución de los links,
estamos pensando optimistamente tener el año que viene un superávit entre 7 y 8 mil millones de balanza energética. Es decir, por primera vez se va a notar que salimos de aquella situación de déficit, ¿no es cierto?, y de más importaciones que exportaciones en el área energética, ahora tener un superávit, particularmente por las compras precisamente de Brasil, ¿no es cierto?, lo del gasoducto a Brasil. Bien, esta situación nos pega por ese lado. Para que tengas idea y una nota de color, ayer hablé con la gente de Abimac. Abimac es la Asociación Brasilera de Máquinas y Herramientas, que es la columna vertebral de la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, la famosa FIESPI. Sería como ADIMRA acá en Argentina, ¿no es cierto?, los metalúrgicos. Me decían dos cosas. Uno, para los argentinos que vengan, prepárense para vivir el veraneo más barato en 50 años en Brasil. Y el segundo elemento más jocoso para ellos y para nosotros, porque esto sería cómico si no fuera trágico, ¿no es cierto?, en gran medida para los ingresos nacionales, el segundo elemento es que están esperando encontrar una cantidad de argentinos este verano igual o superior a la invasión que se dio cuando el Mundial de Fútbol, ¿te acordás del Mundial en Brasil? El famoso Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá, ahora sería superado por esta cantidad de argentinos que irían a veranear allá. Recién hablé con Córdoba. Me decían que la mayoría de los cordobeses que antes iban a la costa argentina, ahora directamente siguen de largo y cruzan a Uruguay o Brasil. Esta situación, yo te diría, es preocupante también, no solo por el lado turístico, sino por el intercambio del comercio exterior nosotros, que el bilateral que tenemos con Brasil. Vos fijate la particular situación con la que terminamos el año en términos de mirar los horizontes que vienen. ¿Cuáles son nuestros tres principales destinos de exportación? Número uno, Brasil. Bueno, en Brasil estamos con este problema que estamos diciendo de la caída del tipo de cambio y todo lo que esto implica, ¿no es cierto? El segundo destino de nuestras exportaciones es Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando asuma Trump, vamos a tener la suba de tasas, la suba de aranceles. Y el tercer destino nuestro, ¿cuál es? Y el tercer destino nuestro claramente es China. China está por devaluar el yuan, ¿sí? ¿Se entiende? Por una situación interna de los mercados de ellos, está a punto de devaluar el yuan. Y esto claramente para nosotros es una dificultad. Con lo cual quiero decir, el escenario comercial y por lo tanto económico y de nuestras balanzas para el año que viene complicado. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando analicemos la economía real nuestra y cuando analicemos las decisiones del gobierno de cara a esta situación. ¿A qué me estoy refiriendo? Vos fíjate hoy lo que nos avisa el Banco Central. El Banco Central nos está diciendo que la recuperación el año que viene no va a venir como todos veníamos esperando por el lado del agro o por el lado de la energía. Vendría por el lado de la industria y del comercio. ¿Pero por qué lo dicen? Ahí hay una pequeña trampita. Porque cada indicador del año que viene, que lo comparemos en contraste con este año, que ha sido tan malo, por supuesto que va a dar por arriba. Aunque sea, diríamos, aunque sea una alza, una mejora muy pequeña, siempre comparado contra lo que ha sido este año de terror, digamos, en términos de economía real, siempre va a dar un gap positivo. Lo mismo que hemos visto ahora con lo que se conoció ayer, hace horas. El Ministerio de Bienestar Social, creo que es ahí donde está Petovelo, dio a conocer que la pobreza ha caído, es decir, estamos menos pobres de lo que estábamos antes. Ahora, ¿qué implica esto? Simplemente que hemos alcanzado el mismo nivel de pobreza del tercer trimestre del año pasado. ¿Se entiende de lo que estamos? O sea, y con el agravamiento de que los sectores medios, los sectores que viven del trabajo, ¿no es cierto?, que viven de los ingresos fijos, por supuesto que están en una situación más dificultosa aún. Con lo cual quiero decir, todo este tema de los crecimientos, los números y las comparaciones, tenemos que relativizarlo y pensar cómo nos pega a nosotros individualmente. Digo, cómo te pega a vos, a mí en el bolsillo, cuánto nos queda disponible después de hacer el pago mensual de todas las facturas que te pueden cortar. Que por supuesto, si miramos los ingresos comparado en dólares, teniendo un dólar retrasado,
hoy te dan que mejoraste tus ingresos en dólares. La pregunta es, ¿cuánto te alcanza esa mejora en tu cotidianeidad? Y el tema es que si antes los servicios, las boletas que te podían cortar representaban un 5, un 6, un 7%, hoy te representan entre un 25 y un 30%. Por lo tanto, el ingreso disponible es el que te ha achicado y es el que vos vivís cotidianamente en la calidad de vida que transitas. Ahora, Miguel, te iba a preguntar, porque a lo mejor no tiene sentido hacer esta pregunta, pero no va a ser nada nuevo en mi vida hacer una pregunta sin sentido. Sí, claro, no, los que trabajamos de esto ya, las preguntas con sentido ya están todas hechas, vamos a hacer una distinta. No, el punto es, hemos transcurrido un año muy difícil con un presidente, entre comillas, inesperado, que ha llevado adelante una política que había dicho que iba a llevar adelante. ¿Cómo hubiese sido este año si el ganador hubiese sido su contrincante? Lo digo porque podemos tener una idea, siendo que él era el ministro de Economía en el momento en que estaba en campaña, y de haber ganado habría seguramente seguido adelante con alguna de las políticas en las que cree. Si todo este panorama externo que nos contaste nos hubiese agarrado imprimiendo un montón de dinero, subvencionando casi todo, ¿cómo estaríamos hoy respecto, ya ni digo del turismo, hablemos de lo que vos más sabés, lo que tenemos en el bolsillo, el día a día? Correcto. A ver, obviamente es contrafáctico lo que vos decís, Por eso ¿no es lo cierto? sé, lo sé, me advertí a mí mismo. Es el diario del lunes. No, no, pero Y yo te lo digo diría, porque va a haber sí, elecciones sí, el sí, año que viene y la gente va a tener que optar entre reforzar absolutamente. las capacidades legislativas de este proyecto o directamente condicionarlo de tal manera que prácticamente le sea imposible llegar o llegue muy mal a la posibilidad de ser reelecto. Ese es el gran dilema y te lo voy a contestar desde dos lados. Desde un lado, yo lo conozco, vamos a suponer que hubiera ganado Massa, es muy posible que el ministro de Economía hubiese sido Gabriel Rubinstein. Yo lo conozco mucho a Rubinstein. Rubinstein viene hablando desde esa mirada heterodoxa que tiene, muy favorablemente de algunas medidas y algunos manejos como la reducción del déficit fiscal. Posiblemente la gran diferencia hubiera estado en la repartición de cargas. Quiero decir, es posible que los manejos, los recortes hubieran sido tal vez diferentes y el manejo del tema impositivo de los ingresos tal vez hubiera sido distinto. Hubiera tenido más Rubinstein un ojo colocado en la economía real. Es posible que el tema de la construcción, es posible que el tema de las pymes, es posible que hubiera salido un RIGI distinto, que iba a tener que hacer ajuste, era inevitable, con Rubinstein, con Massa o con Magoya, diríamos en el barrio, ¿cierto? Esto era inevitable. El tema era la calidad, la virtuosidad con que vos lo podés lograr. Que había que reducir la inflación también. El tema ¿era posible reducir la inflación sin caer a los niveles de recesión y hasta de depresión económicas que ni siquiera el actual presidente deseaba, porque nos prometía un rebote en B corta? Bueno, estos son la situación. Ahora, los elementos externos, estos que analizábamos recién de la triple Nelson, la situación de Brasil, el tema con Estados Unidos, el tema con China, son elementos que por supuesto escapan a nuestra capacidad de incidencia en ellos, pero tal vez te podrías parar frente a ellos de manera un poco más inteligente. Quiero decir, en lugar de estar pidiendo, tocando el timbre y planteando en Estados Unidos la posibilidad de un acuerdo de libre comercio, que no se le pasa a Trump por la cabeza de ninguna manera, porque lo más antagónico al libre comercio son los aranceles de los cuales él está enamorado. Yo, en cambio, trataría de conseguir otro tipo de ventajas aprovechando el buen vínculo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, esta definición. Con Brasil, tal vez no hubiera agredido, no hubiera metido el tema ideológico por sobre la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos. Lo mismo hubiera hecho con China. Pragmatismo. ¿Qué es lo que nos conviene más a nosotros en este momento, en este particular momento, y en un horizonte muy pronto a partir del 20 de diciembre, donde se está ya reconfigurando el nuevo poder mundial en términos económicos? Y bueno, ver cómo nos paramos frente a esa situación.
poniendo por delante siempre todo lo que más nos convenga o lo que menos nos perjudique. Voy a decir una grosería que ya dije antes, así que la segunda vez ya es menos dolorosa. Imagínate lo que Estados Unidos puede llegar a pedirnos, que el próximo embajador se va a llamar Lamelas. O sea, ya creo que con Sí, ese dato ya sabemos lo que vamos a tener que hacer. totalmente de acuerdo. Sí, a ver, cumplí tu trabajo, embajador, y después contame. Abrazo grande, buena semana. Chau, Buen chau. fin. Chao. Allí está, qué bárbaro, Miguel Ponce. Él es experto en economía real. Viste que a veces los que no somos economistas no entendemos un pomo, pero tratamos, hacemos un esfuerzo. O sea, a mí me gusta tratar de entender y preguntar. Pero al final de toda la historia, para la mayoría de la gente, el resultado de su economía personal es cuánto entró, cómo llegué, si llegué a fin de mes, qué pude hacer, si me sobraron 2 mangos, si voy a poder seguir teniendo salud, si voy a poder comprarme los remedios, o si voy a seguir pagando los útiles o la escuela de mis hijos. O sea, esa es la economía al final. Yo entiendo todo lo demás, trato de entenderlo, pero el resultado final es que cada persona viva mejor. No creo que haya una economía que deba apuntar a otra cosa. Por supuesto que cada uno, no sé, un exportador, un importador, un empresario, el dueño de una pyme, hace las cuentas de su negocio. Pero el resultado final es cómo te fue, cómo le fue a tus empleados, cómo le fue a tus clientes. Porque si le va mal a tus clientes, en cualquier rubro, a vos te va a ir mal. O sea, ¿qué sentido tiene que vos tengas una industria que se suponga va a andar bien si no le puedes vender nada a nadie? O si cada vez vendes menos. Es un tema, o sea, que es muy importante la economía real, más allá de que no siempre se arregla desde abajo. O sea, ya vimos que no se arregla dando un plan. Nadie sale de la pobreza por le den un plan. A nosotros nos indignan a veces los planes porque vemos que son manejados políticamente, pero entendamos que nadie es rico por un plan. Nadie, aunque te den 3 planes seguidos, 4, te va a dar bronca porque ese se los gana sin laburar, pero va a seguir siendo pobre, no va a salir de allí. 9:22, 25 grados 9 la temperatura. Yo siento atrás mío como el viento empieza a mover, pues yo abrí la ventana, dije, antes de prender el aire acondicionado, abramos un poquitito. Acá la ventana se abre 3 centímetros, porque, viste, como nosotros pasamos noticias todo el tiempo, la ventana tiene una traba para que no nos tiremos, porque a veces se hace difícil. Estamos en un piso 24. Pero yo siento que atrás hay como un agite que puede ser la inestabilidad, esa de la que te estaba hablando y que Rocío me miró con cara de ¿y ahora qué? Bueno, yo me recordé que en esas cosas que uno va al baño, ¿no? La gente que trabaja en High va al baño, y vi el paragüitas ayer. Cuando me fui, vi que el paraguas de Rocío había quedado aquí. Está bien. Yo cuando me lo llevé había un sol que la gente miraba y decía, qué lindo el hombre lleva paraguas para el sol. Pero yo había salido cuando llovía. Bueno, si llega a llover al mediodía vas a estar a salvo. Nos vamos a la música. Estamos en Pensando las Noticias sin el director, pero bueno, ya a esta altura tenés un poquitito de Roxana de Israel, un poquitito de Dani desde el microcentro y un poquitito de vos, después te voy a leer.